Hola a todos, soy Blake y hoy vengo a hablaros un poco sobre la guerra de consolas y sobre mi opinión sobre el tema. Vayamos por partes. Lo primero, ¿qué considero yo que es la verdadera guerra de consolas? Esa guerra de consolas ocurre a finales de los 80s y durante los 90s, y es la rivalidad bastante fuerte que había entre Nintendo y Sega, debido a que en esa época sí se podía decir que se atacaban entre las compañías. Luego en los 90s esa guerra de consolas se sumó Sony, en la quinta generación de consolas, o sea, en Nintendo 64, PlayStation y Sega Saturn, cuando Sony intentó unirse con Sega y con Nintendo para sacar la siguiente consola, ya que lo intentó con ambas. Las dos los rechazaron y la propuesta dio origen a la PlayStation 1. Ahora os voy a contar un poco más a fondo de la historia de la guerra de las consolas, porque al parecer hay hasta un libro documental sobre esto. El libro se titula Console Wars, Sega Nintendo y la batalla que definió una generación. Es una novela que se escribió en 2014 escrita por Blake J. Harris. El libro sigue al empresario Tom Kalinske en su aventura como CEO de la compañía de videojuegos de Sega of America y detalla la historia de la feroz competencia empresarial entre Sega y Nintendo a lo largo de la década de 1990, así como los conflictos internos que tuvieron lugar entre Sega of America y Sega de Japón. Harris escribió el libro al estilo de una novela compilando varias entrevistas con personas involucradas en los eventos, utilizando la información reunida para crear una interpretación dramática de los eventos. En febrero de 2014 se anunció una adaptación cinematográfica del libro dirigido por Seth Rogen y Evan Goldberg, que desde entonces ha pasado una serie de televisión limitada. Sin embargo, cuando Kalinske llega para su primer día como CEO, descubre que Sega of America está en completo desorden. Su predecesor Michael Kart ha llevado a la empresa a la bancarrota, al gastar demasiado en títulos impopulares como James Buster Douglas Knockout Boxing. La compañía no puede obtener juegos de terceros debido a que Nintendo tiene contratos exclusivos con la mayoría de desarrolladores, y el personal está lleno de luchas internas y señalamientos. La Sega Genesis se obstaculizó debido a una mala comercialización y una biblioteca de juegos de mala calidad, que han vendido menos de 500.000 unidades, solo la mitad de las ventas necesarias para mantener a flote a Sega of America. Tomando el mando, Kalinske reúne un nuevo equipo de liderazgo, exigiendo un control completo sobre la comercialización de Sega Genesis, que incluye reemplazar el juego original, Altered Beast, con un título nuevo y poco conocido, el Sonic 1. Los ejecutivos japoneses de Sega se niegan cortésmente a autorizar sus planes, pero Nakayama los anula y le da luz verde a Kalinske, luego de una exitosa demostración de Sonic en la Summer Consumer Electronics Show de 1991. La Sega Genesis rápidamente supera a Super Nintendo, viendo esto por primera vez desde 1985, que la compañía no dominaba el mercado de las consolas domésticas. Reforzados con confianza, Kalinske y Sega deciden establecer aún más su nuevo dominio promoviendo la Sega Genesis y por consiguiente a Sega, como una alternativa más vanguardista a los juegos, para toda la familia de Nintendo dirigidos a jugadores adolescentes y adultos. Por ejemplo, cuando Nintendo decide lanzar una versión censurada de Mortal Kombat luego de una protesta pública por el contenido violento del juego, Sega of America publica su propia versión en Sega Genesis con un código de sangre especial para evitar esas restricciones. Respuesta a las críticas de decisión, Kalinske decide crear el primer sistema de clasificación de la industria para los videojuegos de Sega, que eventualmente se convierte en la Entertainment Software Rating Board. A pesar de todo este éxito, comienzan a aparecer grietas en la fortuna de Sega of America. Kalinske trabaja en un acuerdo con Sony para colaborar en una nueva consola que Nintendo había abandonado, pero sus superiores en Japón, creyendo que el proyecto era un desprecio, la cancelaron. Sony finalmente lanza la PlayStation 1 para el éxito instantáneo. Sega de Japón comienza a producir una nueva consola de 32 bits, la Sega Saturn, y gradualmente suspende el soporte para la Sega Genesis a pesar de las protestas de Kalinske, de que esta última todavía era comercialmente viable. Esto, junto con problemas de distribución y logística, así como la decepcionante selección de juegos de la Sega Saturn, la falta de un título de Sonic y el diseño sin pulir, lo convierten en un fracaso comercial. Kalinske y su equipo descubren que Sega de Japón los está excluyendo cada vez más de las decisiones de la compañía. Consciente de que el último proyecto de Nintendo, la Nintendo 64, hará que la Sega Saturn quede obsoleta, Kalinske y varios otros empleados deciden renunciar a Sega of America, con Kalinske cambiando su enfoque hacia la producción de juegos para toda la familia.
Sega interrumpe rápidamente la Sega Saturn y lanza la Dreamcast, una consola con funciones avanzadas como la conectividad a internet. Pero queda claro que la compañía está perdiendo dinero en las consolas. Para el cambio de milenio, Sega ha cambiado un desarrollador externo que hace los juegos para sus rivales Nintendo y Sony, y el reemplazo de Sega en el mercado de las consolas de la primera Xbox. Los 90 eran otros tiempos en cuanto al marketing, desde luego, tiempos en los que podías criticar abiertamente a la empresa rival en tus propios anuncios, lo que daba pie a campañas de marketing que hoy en día serían impensables. Mientras Nintendo estaba más centrada en desarrollar sus juegos y consolas, Sega se apuntó a lo del marketing negativo, lanzando una agresiva campaña que desprestigiaba la NES de Nintendo, comparándola con la Sega Mega Drive o con la Sega Genesis, con un juego de palabras ya icónico para los fans de Sega: Genesis does what Nintendo don't. Podemos de alguna forma admitir que las campañas de publicidad antes podían ser mucho más agresivas. De hecho, incluso Sega fue capaz de recordar a los altos directivos de Sony el lanzamiento de su consola cuando jugaban un partido de golf. Sin embargo, ¿alguna vez te habías planteado que estas campañas fueran más bien enfocadas a un alto nivel explícito? Pues esta fue una propuesta tanto de Sega como de Nintendo, a pesar de lo sorprendente que pueda parecer. Durante los 90 las campañas podían ser tan agresivas que Sega no sentía pudor alguno al comparar sus consolas con temas realmente subidos de tono, un movimiento que incluso la propia Nintendo realizó con un anuncio bastante peculiar para su Game Boy Pocket, en la que afirmaba que la consola era tan buena que otras cosas perdían por completo el interés. También hubo piques entre Sony y Nintendo, como el ataque que hizo Sony con Final Fantasy VII hacia Nintendo 64, que decía cosas como: por favor, que alguien les dé un cigarrillo y una venda a los que hacen los juegos en cartucho. El que posiblemente sea el mejor juego de la historia solo está disponible para PlayStation. Si estuviera disponible en cartucho se vendería a unos $1.200. ¿Recordáis que antes os mencioné algo sobre un partido de golf? Bueno, eso fue una broma que hizo Sega a Sony, que Sega no podía dejar pasar la oportunidad. Por ello no dudaron en gastar una broma a los directivos de Sony, dejando en la entrada del campo de golf un Sonic que diese la bienvenida. Pero no solo eso, sino que en las pelotas de golf colocaron una espiral roja que era el símbolo de Dreamcast. Y por último, una avioneta sobrevolando el lugar un par de veces y que lucía una gran pancarta con el recordatorio de la fecha que se lanzaba la Dreamcast en Estados Unidos, el 9 de septiembre de 1999. Digamos que la guerra de consolas acabó o disminuyó cuando Sega cayó después de Dreamcast, y con ello dejar de ser una compañía de consolas para luego ser Xbox quien tomara su lugar, y con ello el fin de la guerra de las consolas agresivas. Ahora voy a explicar un poco más sobre la guerra de las consolas actualmente y cuál es su situación actual. La guerra de las consolas actualmente es bastante diferente a lo que ocurría en los 90s y a finales de los 80s. Ahora las empresas tienen miedo a ser funadas por hablar y atacar más de la cuenta a la competencia. De hecho es curioso, pero cuando salió Zelda Tears of the Kingdom, Xbox o Microsoft, como le queráis decir, felicitó a Nintendo por el buen juego que hicieron. En los 90 eso era imposible que Sega o Sony felicitara a Nintendo por un juego y viceversa. Digamos que actualmente las compañías de consolas se llevan mejor, puede ser que tengan sus diferencias, como por ejemplo la compra de Activision Blizzard por Xbox y el revuelo que hizo Sony para retrasar la compra, pero por así decirlo son minucias en comparación con lo que pasaba en la época de los 90. Mi opinión sobre la guerra de las consolas es la siguiente. ¿Sabéis el dicho ese que se dice en la mesa en reuniones familiares: no se habla ni de religión, ni de fútbol, ni de política? Bueno, actualmente eso debería cambiar y decir: en la mesa no se habla ni de religión, ni de fútbol, ni de política y ni de consolas, porque actualmente la guerra de consolas llegó hasta las mesas. Bueno, ahora en serio, mi opinión es que no tiene ningún sentido pelear por una consola u otra, ni por Nintendo, ni por PlayStation, ni por Xbox. Lo primero porque os estáis peleando con gente random por defender a compañías millonarias, que mientras vosotros os peleáis, ellos se están bañando prácticamente en billetes. Dejad de hacer review bombing a juegos de la competencia de vuestra consola favorita y de defenderla a capa y espada como si vuestra vida dependiera de eso. Segundo, la guerra de consolas acabó cuando Sega dejó de hacer consolas, lo cual, si las compañías de consolas no se atacan entre ellos, ¿por qué nosotros tenemos que gastar energía en pelear entre nosotros? Actualmente lo único que hay entre las compañías de consolas es rivalidad empresarial, como las hay en cualquier otra.
Ya para ir acabando como reflexión final diré, no os peleéis por defender a vuestra consola favorita, simplemente disfrutarla, disfrutar de esos buenos momentos que os hacen pasar jugando a sus videojuegos. Yo, por ejemplo, si os lo podéis permitir, no os quedéis solo con una consola, jugad a varias, comprad las consolas siempre y cuando os lo podáis permitir y dejad de estar comparando continuamente si este juego tiene mejores gráficos en esta consola o en esta otra. Todas las consolas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, ya que ninguna consola es perfecta al 100%. Simplemente disfrutar de sus juegos, ya sea en Xbox, en PlayStation o en Nintendo Switch.